A continuación vamos a estudiar los diferentes tipos de enfoque diagnóstico de acuerdo a los hallazgos de los exámenes. Lo principal, ya habíamos mencionado que era la división de las etiologías dependiendo del tamaño, dependiendo del volumen corpuscular medio. En el caso de las anemias microcíticas, en este algoritmo podemos ver que el siguiente paso va a depender de los niveles séricos de hierro total. En el caso de una acideremia baja, pues a continuación seguiríamos con evaluar la ferrocinética mediante índice de saturación de transferrina, niveles de transferrina, evaluar también la ferritina y la capacidad total de fijación de hierro. Si la transferrina es alta, la ferritina es baja, el hierro medular es ausente, el índice de saturación de transferrina es bajo y la capacidad total de fijación es alta, estamos hablando del verdadero estado de ferropenia. Pero si todos estos elementos están por el contrario, transferrina normal o baja, ferritina normal o baja, hierro medular presente, índice de saturación de transferrina normal o elevado y capacidad total de fijación de hierro baja o normal, pues hablamos de la anemia de los procesos crónicos, que ya habíamos mencionado previamente que puede presentarse en raros casos como anemia microcítica. El hierro sérico total normal es propio eh, de algunas talasemias y otras hemoglobinopatías que se diagnosticarán por electroforesis de hemoglobina. Si el hierro sérico total es alto, hablamos de la necesidad de evaluar la médula ósea mediante aspirado medular y se observarán la presencia de sideroblastos en anillo en la médula ósea. La anemia normocítica normocrómica es otro de los grandes grupos. Recuerden que ya habíamos dicho que es la principal causa de anemia en medicina. Si esta anemia normocítica está asociada con reticulocitos elevados, pues el diagnóstico es el de una anemia hiperregenerativa en forma de hemólisis o de anemia poshemorrágica aguda. Si hablamos de reticulocitos normales o bajos, que es lo más frecuente que vamos a observar, pues allí hay varias consideraciones. Si el paciente tiene una enfermedad general, pues ese es el diagnóstico, anemia de los procesos crónicos, ya sea de origen endocrino, hepático, renal, infeccioso, neoplásico. Si la acideremia es baja, también hablamos de trastornos crónicos. O también, si no hay presencia definitiva de estas enfermedades generales, pues lo que puede estar sucediendo es que estamos ante una ferropenia temprana que todavía no ha dado opción a que se establezca totalmente la microcitosis. Si estos reticulocitos son normales o bajos y hay ausencia completa de enfermedad general, pues debe hacerse un examen de la médula ósea ante la sospecha de aplasia, mielodisplasia o mieloptisis. Esto mismo nos llevaría en caso de un hierro sérico normal o alto. En el enfoque diagnóstico, pues también es necesario considerar las anemias macrocíticas. Primer elemento es determinar si hay megaloblastos en sangre y o médula ósea. Si estos megaloblastos están presentes, el diagnóstico fundamental va a estar determinado por la deficiencia de B12 o ácido fólico y pues con las correspondientes causas como ya antes se había mencionado. Si hay ausencia de megaloblastos en sangre o en médula ósea, pues el principal elemento es determinar si los reticulocitos están aumentados o son normales. Si está aumentado, estamos hablando de hemorragia aguda o hemólisis, anemia hiperregenerativa. Si son normales, pues diferentes posibilidades, hipotiroidismo, alcoholismo, hepatopatías. Como ven, son algoritmos sencillos de establecer, de seguir en la medida que tengamos todos los otros elementos del laboratorio. Ya referente al tratamiento, pues como ustedes van a observar en las siguientes diapositivas, no vamos a abordar con profundidad el tratamiento de cada anemia, sería objeto de más de un curso. Les voy a dar elementos, pautas fundamentales, básicas, lo demás queda parte del estudio individual. En el caso de la anemia ferropénica, el objetivo inicial y básico es tratar la causa. Como ustedes van a ver, esto es lo básico en todos los tipos de anemia. Hasta que no se corrija la causa, pues no estamos haciendo nada. Una vez corregida la causa identificada,
Lo siguiente es la reposición del hierro perdido. En este caso, la medicación de elección son las sales ferrosas por vía oral. El más usado en nuestro medio es el sulfato ferroso, con una dosis habitual diaria de hierro elemental. Esto es importante. Los miligramos en los que se presenta la sal son una cosa y el contenido de hierro elemental en esa tableta es otra inferior. Entonces, lo aconsejable es administrar de 150 a 200 miligramos diarios. ¿Qué es importante aquí? El hierro se debe administrar solo, sin alimentos, se debe tomar con agua, no con otro tipo de alimento, porque puede interferir su absorción. Puede tomarse estas dosis en una o dos veces al día. Es más cómodo tomarlo dos veces al día. Recordar que existirán cambios en la coloración habitual de las heces. Puede tornarse oscuro y esto no significa que esté sangrando. Es característico de la toma de hierro. Y si bien la anemia puede curarse en 6 semanas, el tratamiento debe llevarse a 3 a 6 meses con el fin de restituir los depósitos de hierro. Las anemias normocíticas normocrómicas, pues que ya habíamos mencionado, son la anemia más frecuente en la medicina interna. El tratamiento, obviamente, lo mismo, depende de la enfermedad de base. Solo en algunos casos de anemia muy sintomática se van a requerir transfusiones. Si la enfermedad de base es difícilmente controlable o no se espera que llegue a remitir, como es el caso de neoplasias, puede ensayarse el tratamiento con eritropoyetina. Si se comprueba que el paciente presenta ferropenia, debe administrarse hierro parenteral. Las anemias megaloblásticas, pues lo mismo. Hay que discernir, ¿se trata de una deficiencia de ácido fólico o de B12? ¿Por qué razón? Porque si la deficiencia es de B12, fundamental o puede ser incluso mixta, pero la B12 está deficiente, el tratamiento únicamente con ácido fólico puede llevar a empeoramiento del estado neurológico. Típico caso cuando el paciente tiene una anemia perniciosa. Es importante administrar un total de 4.000 a 6.000 microgramos de vitamina B12 durante las primeras 2 semanas. La dosis entonces, después de esas 2 semanas, se puede disminuir a 1.000 microgramos cada 1 a 2 meses. Existen muchos esquemas, ustedes pueden elegir el que les parezca más cómodo, el más útil, pero esas son las pautas generales. Si el paciente sufre una anemia perniciosa o fue gastrectomizado, el tratamiento debe mantenerse de por vida. En el caso de la deficiencia de ácido fólico, el tratamiento de elección pues es la administración de esta vitamina en dosis de 1 a 5 miligramos diarios por vía oral. El tratamiento debe prolongarse dependiendo de la causa de la folicopenia. Ante la imposibilidad de saber si esta megaloblastosis por las condiciones del paciente no se pueden llevar a cabo estudios, etc. Pero ya sabemos que es una anemia megaloblástica y puede estar presente la deficiencia de B12 o no, pues lo mejor es administrar ambas. Las anemias hemolíticas, pues lo mismo, depende de la causa. El tratamiento debe prolongarse dependiendo de la causa. Acuérdense que estas anemias pues son múltiples. Si la anemia es congénita, pues el tratamiento no se trata de llevar a la corrección completa de la hemoglobina porque va a ser imposible. Las transfusiones solo están indicadas como tratamiento de soporte y dependiendo de la intensidad de la anemia y de la repercusión orgánica de la misma. Ya para terminar, pues es importante recordar algunos elementos que se han insistido a lo largo del curso. Un primer error crítico es no investigar la causa. Ya vimos que en todos los casos de tratamiento todo depende de la corrección de la causa. Si usted no hace eso, puede administrar camiones de hierro, de camiones de B12, de ácido fólico, que mientras la causa esté allí, pues no hay corrección del problema y el paciente va a seguir, va a reconsultar, se va a seguir sintiendo mal y no estamos haciendo nada. Otro error crítico es no identificar la patogenia. Desde el principio insistimos en que la etiopatogenia es fundamental. Usted saber, se trata de anemia regenerativa, hiperregenerativa o arregenerativa, se trata de anemia microcítica, macrocítica o normocítica y dependiendo de ellos, pues usted va distribuyendo entre los diferentes grupos de etiopatogénicos. Es un ejercicio teórico interesante que se puede hacer
fácilmente en muchos pacientes porque esos dos primeros elementos, el hemograma nos va a dar tanto los niveles de hemoglobina como las constantes corpusculares y saber si es regenerativa o no depende simplemente de la medición de un conteo de reticulocitos. El tercer error crítico y grave es el tratamiento empírico a escopetazo. Es decir, es el paciente al que usted le está haciendo un tratamiento, usted identifica que tiene anemia y empieza a ponerle hierro, ácido fólico y B12 de manera inespecífica sin saber qué está ocurriendo. Esto no sirve, no se está corrigiendo el tratamiento, no hay una corrección de la causa específica y puede traer problemas, sobre todo si las causas ocultas son causas graves que pueden después comprometer la vida del paciente. Y recordar siempre que la mejor transfusión en medicina es la que no se hace. Las transfusiones pueden tener problemas, usted prácticamente está haciendo es injertar otro tejido en ese paciente, pese a que se hagan todas las pruebas posibles de reactividad cruzada, pues de todas formas la fuente viene de otra persona y esto pues puede traerle a la larga problemas al paciente, incluso hay reacciones hemolíticas graves, agudas en el momento de la transfusión. Esto era todo lo que teníamos programado. Espero les haya sido de su utilidad. Es un tema bastante extenso, pero se trató de abordar la mayor cantidad de temática posible con elementos básicos que le pueden ayudar a ustedes a continuar el estudio. La bibliografía, pues aquí la pueden observar. Son libros básicos de medicina interna y semiología, el Harrison, el Rosman Farreras y el libro de semiología médica de Argente Álvarez. Muchas gracias por su atención y espero haya sido todo de su utilidad.